once in a lullaby. Ooh, somewhere over the rainbow, skies are blue. Comenzamos a cruzar desde el puente de hoy a solo unas horas de haber disfrutado de un nuevo festival del río Quequén Salado. Un evento que vamos a revivir el sábado en Somos Oriente, que nuevamente tuvo un marco imponente en nuestro puente viejo. Un lugar que en la última década y media, quizás la última década especialmente, creció enormemente en cuanto a la afluencia de turismo. Pero bueno, esto no siempre fue así. Si bien es un hermoso lugar, la historia del paraje Puente Viejo y del Tajamar tiene que ver mucho más con lo productivo que con el turismo. Y por eso hoy vamos a recordar la historia de la usina abandonada, como lo llaman algunos turistas, lo que para nosotros es los restos de la hidroeléctrica del sur, como también de la calera. Una historia que tiene más de un siglo, que está repleta de pequeñas, grandes historias, de decenas de personas que han trabajado allí, de grandes personajes que le han puesto el cuerpo y el alma a las diversas actividades económicas y de servicios que nacieron por un lado gracias a las dotes naturales de la zona, pero también por otro, por supuesto, a la visión y al empuje de diversos emprendedores. Hoy nos vamos a centrar en un documento audiovisual histórico que dejaron Enrique Fernández en la locución, Carlos Keller en la cámara y Oscar Ginecchini en la edición. Este documento se concretó a comienzos de los años 90, a solo unos años del cierre definitivo de la hidroeléctrica del sur, cuando todavía los galpones y las máquinas estaban en buenas condiciones. Por ello, este documento, que muestra cómo funcionaba la hidroeléctrica, cómo funcionaba la calera, tiene todavía mucho más valor. Ahora nos vamos a los auspicios y luego de los mismos comenzamos a redescubrir cómo fue la historia, cómo funcionaba la hidroeléctrica del sur, como también la fábrica de cal El Triunfo. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego, Ordenanza 4184/21. Se establece el presente marco regulatorio para el ordenamiento de residuos voluminosos en el balneario Marisol. Artículo 2. Considérase la siguiente acepción para la interpretación de la presente norma. Residuos voluminosos y o especiales son los residuos urbanos que, debido a su composición, cantidad o volumen, características o naturaleza, dificultan o imposibilitan su manejo o recolecciones convencionales, independientemente de cuál sea el lugar en que se originen. Se encuentran en esta categoría residuos tales como residuos de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, muebles y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos abandonados, neumáticos, chatarras, residuos de jardinería y o poda. La enumeración realizada es ejemplificativa y podrá ser ampliada justificadamente por el municipio a otros residuos cuya gestión sea de competencia municipal y se clasifiquen como mayores y o especiales en atención a su necesaria separación para su posterior tratamiento. Comenzamos a cruzar desde el puente de hoy, empezamos a recordar en buena medida un trabajo realizado por Enrique Fernández, Carlos Keller y Oscar Ginecchini, con la historia de la hidroeléctrica del sur, que, así como dice el lema del Festival del Río Quequén Salado, desde hacía décadas sus dueños entendieron bien que el río unía a Oriente y a Copetonas. Empezamos ya a ver entonces algunos extractos de esta joya audiovisual que prepararon estos precursores de la televisión de Oriente hace más de 30
30 años, cuando todavía se sentía el eco de los últimos motores girando en la Hidroeléctrica del Sur, firma histórica que dejara de funcionar en 1986 y que en el momento de la filmación aún no había sido violentada y desvalijada por los vándalos que rompieron y robaron buena parte del patrimonio histórico que yacía en el lugar. Este es posiblemente el punto más bajo de la Hidroeléctrica del Sur, el punto más hondo. Aquí estamos a la altura del túnel que trae agua hacia la turbina de correas que movía el generador. Aquí estamos, la pared que tengo a mis espaldas, estamos en la pared del túnel. Hasta aquí llega el agua y por este tubo desagota por abajo y se va nuevamente al cauce del río. Antes, aquí adentro, está moviendo las paletas de la turbina que hacen girar el generador. Este es el punto más hondo y el nivel más bajo justamente sobre el nivel del río. La Hidroeléctrica del Sur. Con esto, así comenzaba su actividad. Allá por el año 1918, de la mano de José A. Fernández. Antes de esta construcción, tuvieron que hacer la represa. Estábamos, decíamos, en la parte más honda de la Hidroeléctrica del Sur. Aquí estamos en un nivel un poco más alto, ya con el río a la vista. Estos son los canales que están llevando, o que llevaban, mejor dicho, el agua a las dos turbinas. Uno a la turbina de correas y el otro a la turbina de eje directo. Estos dos canales estaban abasteciendo desde el cauce del río el agua a las dos turbinas y por los canales que están inferior se iba otra vez al cauce del río. Pero vamos a lo que era en sí la represa. Estamos ahora sí a nivel del Quequén Salado. Aquí se instaló por primera vez la represa, el embalse, el tajamar como lo conocemos nosotros. Aquí antes, por allí por 1918, había una cascada natural, un salto natural de agua. Eso fue lo que aprovechó José A. Fernández para construir aquel primer tajamar, aquel primer embalse que permitía que el agua ingresara a las turbinas. ¿Y cómo ingresaba el agua a las turbinas? Por las compuertas que están ubicadas aquí abajo. Estos son uno de los engranajes de las dos compuertas. El otro estaba al lado. Aquí abajo hay dos compuertas que se elevaban y así permitían el ingreso por aquí abajo hacia los canales que veíamos recién. Todo eso con el agua que embalsa el tajamar, que embalsa esta represa, esta pequeña represa, que como decíamos se construyó en 1918, y estoy hablando de 1918, antes de que la creciente del año 19 tirara el puente carretero que unía Oriente y Copetonas. Hoy nos han quedado nada más que las dos bases como testimonio de aquella pequeña historia
o tal vez gran historia de Oriente. Allí, en 1919, cuando se fue ese puente, se fueron también todas las ilusiones, los proyectos, todas las ideas y aquellas ansias de instalar una industria en Oriente que tenía José Fernández. Pero no cayó allí. Pasó la creciente, volvió a construir todo, volvió a construir la represa, volvió a construir los canales, los edificios que ya estaban. Y allí comenzó entonces, sí, otra era. Tras ver el comienzo de la historia de la hidroeléctrica del sur y de algunos de sus precursores, nos vamos a la primera pausa de este Desde el Puente y luego seguimos cruzando la historia, nos centramos en lo que fuera una de las primeras fábricas que tuvo Oriente, la fábrica de cemento natural Triumph, por la cual naciera la hidroeléctrica del sur. Marisol, se realizará el 9º Seven Playero de rugby. Soledad Costa, subdirectora de deportes de la comuna, informó que el sábado 25 de febrero a las 13:30 se llevará a cabo el tradicional Seven Playero de rugby en Marisol. Podrán participar personas a partir de los 35 años y los equipos pueden inscribirse llamando al 02921 40 90 94 de lunes a viernes de 8 a 13 o bien al correo electrónico deportesmunicipaldorrego@yahoo.com.ar. Repito, deportesmunicipaldorrego@yahoo.com.ar. Domingo 19 de marzo, séptimo concurso de pesca a la variada del mar del Club del Quequén en el balneario Marisol. Más de 4,5 millones de pesos. El premio para el ganador, 1.500.000 pesos. Segundo premio, 800.000. Tercero, 500.000. Concurso paralelo de Corvina, primer premio, 200.000 pesos. Damas, 50.000. Cadetes, 50.000. Y 100.000 pesos para socios. Sorteo por inscripción anticipadas hasta el 13 de marzo, 400.000 pesos. Valor de la inscripción general, no socios, 9.500 pesos. Socios, damas y cadetes, 8.500. Todo lo que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca. Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán, Marisol. Teléfono 02983 44 42 19. Seguimos cruzando desde el puente de hoy, de la mano de una joya histórica audiovisual que muestra, a pocos años de haberse cerrado, la historia de la hidroeléctrica del sur, como también la fábrica de cemento natural, lo que nosotros conocemos como la fábrica de cal. Las turbinas que generaban energía eléctrica en principio daban fuerza motriz a toda esta estructura que es la fábrica de cemento natural, lo que nosotros comúnmente conocemos como la fábrica de cal. Era el cemento natural Triunfo, la primera industria que tuvo Oriente. Arrancó allá, como decíamos, en 1918 y funcionó hasta los últimos años de la década del 70. Molino, las tolvas, el silo, la embolsadora, todo esto
funcionaba con fuerza motriz que venía desde las turbinas, como decíamos, y por medio de poleas y correas funcionaba todo esto que generaba cal hidráulica para Oriente, la zona, y también en algún momento se llegó vendiendo este producto hasta Río Negro. Pequeño corte comercial y enseguida vamos a conocer más sobre la fábrica de cemento natural El Triunfo, a partir de este documento histórico audiovisual realizado por Oscar Ginechini en la edición, por Carlos Keller en la cámara y por la voz del presentador Enrique Fernández. En todo esto había una parte fundamental, que era la materia prima. Y para eso cumplía un papel preponderante esta chimenea. Esta chimenea que fue, en definitiva, el inicio de todo esto. Allí llegaba en vagonetas la piedra cruda que venía desde las canteras. Se echaba dentro de esa chimenea, eso abajo tiene un pozo, y allí se quemaba para después industrializarla.
Estos túneles y estas vagonetas eran las utilizadas para sacar la piedra que se estaba quemando en los pozos que veíamos arriba. La piedra se sacaba del fondo del pozo a través de este túnel y por estas mismas vagonetas se trasladaba hacia el molino por estos rieles. Estos rieles en realidad era un ramal de rieles, porque los túneles no eran 2 solamente, sino que en realidad son 5, 2 más que tenemos aquí y hay un tercero en un costado. Todos estos rieles estaban comunicados a un ramal central que era el que derivaba estas vagonetas hasta el final de la estructura del molino. Allí entonces sí, las vagonetas se volcaban al molino y la piedra era molida. Seguimos cruzando el puente de hoy, seguimos compartiendo un extracto de este documento histórico audiovisual de los precursores de la televisión en Oriente, Enrique Fernández, Carlos Keller y Oscar Gianecchini, quienes a comienzos de los años 90, a solo un lustro del cierre definitivo de la hidroeléctrica del sur, contaron la historia de este lugar trascendental. Esto es en definitiva lo que era la hidroeléctrica del sur. Cómo inició con sus turbinas, sus motores, la fábrica de cemento. Pero hagamos un poquito de historia. Decíamos que en 1918 José Fernández iniciaba toda esta actividad. En 1919 la Creciente le lleva todas las instalaciones y allí recomienza otra vez. Y recomienza con una industria que es totalmente renovadora para lo que era Oriente, un Oriente muy incipiente con menos de 10 años de vida. En 1922 comienza entonces la generación de energía a través de motores diésel. Cuando las dos localidades de Oriente y Copetonas se fueron haciendo cada vez más grandes y el requerimiento de energía fue mayor, entonces las dos turbinas que existían no abastecían. De esta manera se fueron poniendo motores diésel. Marcas, el primero de todos, un Otto, Peters, Cuertin, Ruston, los dos motores grandes que abastecieron a Oriente y Copetonas hasta el final de vida de la hidroeléctrica del sur como generadora de energía eléctrica. Todo esto es la sala de máquinas. De aquí generaba energía para Oriente, Copetonas y también para la fábrica de cemento natural.
Fue creciendo la hidroeléctrica del Sud. Finalmente, Fernández arrienda las instalaciones de fábrica de cemento a los señores Sangiolenti y Brunán, quedándose él con la energía eléctrica, con la producción de energía eléctrica, la que posteriormente también pasaron a Sangiolenti y Brunán. Estos le dan a la fábrica de cemento un impulso mayor al que tenía, dado que venía de un periodo de estancamiento. El cemento natural Triunfo es más o menos de la misma calidad que el cemento romano, como lo demuestran y atestiguan los análisis practicados. Recordemos que al lado estaba el camino que unía a Oriente y a Copetona, pero también estaba el puente del ferrocarril. Y usando esas vías del ferrocarril, la producción de cal se iba hasta Río Negro. La usina fue creciendo, finalmente Roberto Brunán compra las instalaciones y pasa a ser el dueño, el único directivo de aquella empresa. En síntesis, el mayor aprovechamiento del Quequén Salado se da desde principios de siglo. Todo comienza entonces con la explotación de las canteras de piedra, esa piedra que servía para hacer cal hidráulica o cemento natural, de muy buena calidad por otra parte. Comenzó entonces con la construcción de la chimenea, los pozos, los túneles que llevaron la piedra hasta el molino y un molino que funcionaba con energía, con un motor eléctrico, necesitaban energía eléctrica. Entonces para eso construyeron la represa, los canales, finalmente la turbina conectada a un generador y ese generador daba energía entonces al molino de la cantera para moler la piedra y así poder industrializarla como cemento natural. Pero sobraba energía dentro de esa turbina. Y esa energía entonces fue a parar a las localidades de Oriente y Copetonas, localidades que crecieron y después necesitaron mucho más de lo que producían las turbinas. Entonces hubo que poner los motores diésel. Finalmente los pueblos fueron creciendo, el desarrollo del sistema eléctrico de la provincia fue creciendo y Oriente terminó en la década del 80 interconectada al sistema provincial de energía eléctrica. Tras compartir este documento audiovisual recordando la historia, como dijimos, de una de las empresas más importantes que tuvo la localidad, nos vamos a una pausa y cerramos el programa con una sorpresa referida justamente a estas historias que se narraron. Pero bueno, antes vamos a agradecer a estos amigos que mencionamos, a Jorge Necchini, a Carlos Keller y a Enrique Fernández, quienes siempre de alguna u otra forma nos aportan estas joyas audiovisuales que generaron en los comienzos de los 90 con su productora Arco Iris Video. Marisol, se realizará el 9º Seven Playero de Rugby. Soledad Acosta, subdirectora de deportes de la comuna, informó que el sábado 25 de febrero a las 13:30 se llevará a cabo el tradicional Seven Playero de Rugby en Marisol. Podrán participar personas a partir de los 35 años y los equipos pueden inscribirse llamando al 02921 40 90 94 de lunes a viernes de 8 a 13 o bien al correo electrónico deportesmunicipaldorrego@yahoo.com.ar. Repito, deportesmunicipaldorrego@yahoo.com.ar. En materiales para la construcción, la mejor opción es Corralón Temalú. Tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos y más. También podés hacer tu pedido de chapas, placas de Durlock y perfiles. Con entregas rápidas y seguras donde el cliente lo necesite. Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos 2983 40 49 49 y 2983 57 65 86.
Durante todo el programa escuchamos en boca de Enrique Fernández la historia de la Hidroeléctrica del Sur, que nació a partir de la iniciativa del señor José A. Fernández en 1912, que prosiguió con el arrendamiento y posterior compra de la empresa por parte de la firma San Llorente y Brunar, y que terminó en las manos del último de los mencionados, don Roberto Brunar. Y sobre esta firma, que llegó a dar trabajo de manera directa a 60 personas, el recordado Mario Polaco escribió una muy bonita canción que cantó para nuestras cámaras Juan Manfra y que nosotros editamos de la siguiente manera. Bueno, vamos a cantar una samba que pertenece a un gran amigo que ya se ha ido para los pagos del cielo, el querido Mario Polaco, y que él tituló A la vieja usina. Dice más o menos así. Hoy quiero cantarle a la vieja usina que había en mi pago en el tiempo aquel, que por medio siglo dio luz y energía, sacada del cauce del río que por medio siglo dio luz y energía, sacada del cauce del río que fuente de trabajo de muchos obreros que venían del pueblo o de otro lugar, en turnos corridos de noche y de día, porque todo el tiempo tenían que andar, en turnos corridos de noche y de día, porque todo el tiempo tenían que andar. Hoy solo ha quedado tu viejo edificio y reina el silencio en aquel lugar, y ya no se escucha ruido de motores, y ha quedado solo aquel tajamar, y ya no se escucha ruido de motores, y ha quedado solo aquel tajamar. Chapa de aquellos galpones, el paso del tiempo empieza a notar, tus viejas paredes se habrán soportado, crecidas del río con furia sin par, tus viejas paredes se habrán soportado, crecidas del río con furia sin par. Hoy quiso el progreso llamarte a descanso, viejas turbinas no se escuchan más, pero todo el pueblo no olvidará nunca a la vieja usina que tenía Brunar, pero todo el pueblo no olvidará nunca a la vieja usina que tenía Brunar. Hoy todo ha quedado tu viejo edificio y reina el silencio en aquel lugar, y ya no se escuchan ruido de motores, ya ha quedado solo aquel tajamar, y ya no se escuchan ruido de motores, y ha quedado solo aquel tajamar. Tras disfrutar de la canción escrita por Mario Polaco y de la música y la interpretación de Juan Argentino,
o como también lo conocemos nosotros, Juan Manfra, terminamos de cruzar el Desde el Puente de hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles con más historias de Oriente, con más historias de nuestros personajes. Pero bueno, antes les recuerdo que este sábado al mediodía vamos a empezar a mostrar lo mejor de lo que fuera el tercer festival del río Quequén Salado, justamente realizado en el hermoso paraje Puente Viejo, que une a través del río a Oriente, a Copetonas, a Dorrego y a Tres Arroyos. Chao, gracias por su compañía. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. A través de la Ordenanza 4209/22 se crea el programa de becas deportivas amateur para jóvenes deportistas que se desempeñen en actividades individuales o grupales, residentes en el distrito, que tengan hasta 25 años y que acrediten su participación periódica en competencias y torneos. Pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa